Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 4 de Planificador de Bodas. Lom está borracho, basados en el libro. Cum Lom, quédate quieto. Oh, yo estoy bien, puedo manejarlo solo. Si estás bien, entonces camina recto. Nanua solo pudo suspirar mientras ayudaba al apuesto novio, que estaba borracho junto con un empleado al llegar a la habitación. Cuando por fin estuvieron ahí, lo acostaron en medio de la gran cama. Oh, muchas gracias. El joven planificador fue a buscar un billete de 100 y se lo entregó al personal del hotel que había ayudado. Miró hasta que el empleado salió y le cerró la puerta, para volver gradualmente su atención a la persona que lo había llamado. Entonces, ¿por qué me pediste que viniera aquí? Además de decir que se había peleado con su madre, Silo no dijo nada más y se había dedicado a beber alcohol como si fuera agua, mientras se disculpaba porque no quería que Noea se sintiera incómodo. Noea no era una persona de corazón frío, y también le preocupaba cómo regresaría después de beber tanto. Y luego, como era de esperar, el gran hombre se desplomó en un estado de agotamiento. Incluso sabiendo dónde estaba la casa de Cylon, llevarlo implicaría no tener manera después de regresar. Si lo llevaba a su habitación sería muy inapropiado, por lo que su solución fue solicitar una habitación ahí. Tan pronto como llegara la mañana, el borracho se las agarraría para pagar él mismo la tarifa del lugar. En ese momento se quedó ahí parado observando al borracho. La persona hizo un sonido ligeramente en su garganta, moviendo la cabeza como si quisiera encontrar un ángulo cómodo antes de quedarse en silencio. Noah tuvo que tomar una respiración profunda. Si un suspiro pudiera quitarle un día de vida, Nanua ya había cortado su vida un año. Tonto Nanua, mirando al borracho, finalmente se volvió tan suave que se maldijo a sí mismo. Se dio la vuelta y caminó hacia el baño. Se subió las mangas de la camisa hasta los codos, sacó una toalla pequeña para humedecer con agua tibia y luego volvió a la habitación. Porque la persona que te cuida no es tu novia, sino yo. A veces Nanoea quería gritarle al cielo por hacerle esa clase de bromas. Sin embargo, llamar a Kunjiwa a medianoche y decirle que su novio estaba borracho solo provocaría problemas. Al final, solo pudo sentarse voluntariamente en el borde de la cama. Está comportándose como un niño muy terco. Nanue arrugó un poco la nariz porque apenas le había tocado el costado de la mejilla con la toalla mojada a Cylon. Este le había aventado la mano, lo que provocó que Nuea se quejara exhausto aunque sus labios se levantaron en una sonrisa. Parecía que Cylon podía controlarlo todo siempre, pero en ese momento era como un niño pequeño. Vamos, solo somos amigos haciendo cosas de amigos. Nanua se dijo aquello varias veces hasta que por fin tuvo las fuerzas para comenzar a limpiar el pecho del hombre, mientras que desabotonaba con su mano la camisa. Quería terminar rápido de limpiarlo para poder irse a casa, pero esa fue una mala idea. Tan pronto como se soltaron todos los botones dejando al descubierto el pecho ancho, con una sola camisa blanca, su corazón se aceleró violentamente. No podía apartar la mirada de sus anchos hombros y el pecho firme que incluso con su camisa sin mangas cubriéndolo, aún podía ver claramente sus abdominales. Nanua realmente no pudo resistirse. Puso la mano sobre el estómago duro y los músculos bien formados. Luego un calor irradió a través de su palma, haciéndolo sobresaltarse. Observó el rostro afilado de la persona que seguía profundamente dormida. Luego tomó una respiración profunda. Por favor, solo quiero tomar un poco de compensación por el tiempo perdido. Nuea, que no sabía cuándo tendría otra oportunidad como esa, levantó la camisa de Cylon antes de usar un paño para limpiar suavemente su bien formado six-pack. Sus grandes ojos miraron fijamente sin poder apartar los ojos hasta que su otra mano tocó la cálida piel sin poder contenerse.